Seguimos hablando de este tema, pero esta vez con un profesional de la salud, porque claro, la pregunta que surge cuando se dan a conocer casos como este de personas públicas es puntualmente, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido? ¿Hay sintomatología previa que nos alerte sobre lo mismo? Y puntualmente, ¿qué es un ACV? La gran pregunta. Juan Pablo de la Torre, está con especialistas, Juanpi. Así es, estamos con el doctor cardiólogo Fabián Díez para hablar de este tema y para que nos preguntemos justamente cómo se da el ACV, por qué y qué tipos de ACV hay. ¿Cómo le va? Hola, buen día Juan Pablo, buen día Luciano y Gabriela. Buen día. Gracias. Primero lamento lo que le pasó a la señora Olivera y que se mejore lo más pronto posible. Y bueno, este cuadro en general se da por una obstrucción al pasaje de sangre que puede ser en diferentes niveles del cerebro, que pueden abarcar más o menos cantidad de cerebro, y depende de la cantidad que involucre del cerebro que no le llega a la sangre, hay más manifestaciones en cuanto a lo que escuchaba de recién del parte médico, de que no podía hablar, de que no tenía movimientos del lado izquierdo. Básicamente es una obstrucción que impide el paso de sangre que irriga a las células del cerebro. Mucha gente se pregunta por el hecho de que Locomotora Oliveras es una deportista de élite. Si esto, bueno, obviamente que es para todos los seres humanos de la misma manera, pero ¿qué diferencia hay con ser deportista de élite en este caso? No, a ver, que uno ser deportista de élite o no le da inmunidad de 0% de estos cuadros. Habría que ver, yo no la conozco a la señora Olivera, hay lo que nosotros los médicos llamamos factores de riesgo que pueden predisponer a ser más factible este tipo de enfermedad, como la presión arterial, el peso, la diabetes. Por eso hay que hacer generalmente controles anuales para descartar todos esos factores de riesgo que pueden predisponer no solo a un accidente cerebrovascular, también un infarto de miocardio de corazón. Claro, Doc, la exposición a golpes, como lo tiene un boxeador cualquiera. Sí. Recién hablamos de deportistas de élite, como lo fue Locomotora Olivera, pero puntualmente el boxeo, uno piensa en cualquier deporte de contacto. ¿Expone a este tipo de accidentes? No. Bueno, salvo que le haya producido alguna lesión que comprometa las arterias que van al cerebro, pero en general es mucho más frecuente que dé la enfermedad tipo Parkinson, como tenía el boxeador americano Muhammad Ali. Claro. Le hago una consulta para entender, digamos, cómo reacciona el cuerpo ante este cuadro. Tenemos que pensar que parte desde el sector cardíaco y de allí se irriga, por ejemplo, el cerebro, afectando algunas partes de la movilidad, como en este caso, o en realidad es más general. ¿Cómo es la actuación de lo que se llama el ACV? No, hay varias causas que pueden originar el movimiento de un coágulo. Hay algunas causas cardíacas o causas de las arterias por debajo del cerebro que desprenden, lo voy a decir en términos mundanos, un pedacito de coágulo que obstruye la arteria e impide el pasaje de sangre, y eso hace que la célula del cerebro se muera. Lo que hace nuestro organismo, que es muy inteligente, con el tiempo, y en este caso, por lo que escuché, mucho tiempo, es tratar de recomponer por los laterales, digamos, que pueda retomar alguna movilidad o el habla, digamos. Por eso lleva un tiempo de rehabilitación, la verdad que por lo que escuché, muy largo, por lo que repito, que espero que se mejore. Doctor, los principales síntomas ante un ACV pueden ser múltiples, no sé, pienso... Dolor de cabeza. Dolor de cabeza o incluso paralización de una parte del cuerpo. ¿Qué pasa cuando sentimos algo quizás en los ojos, ese dolor interno? ¿Tiene que ver o es una cuestión más cardíaca? No, en general los síntomas pueden empezar con un síndrome confusional, que uno le hace una pregunta y contesta otra cosa, o partes de dificultad en la movilidad, tanto en la cara, sobre todo en los labios, que uno ve que se le desvía el labio, o alguna debilidad en los miembros superiores o en los miembros inferiores, pero siempre de un lado, porque la arteria irriga de un lado para el otro, ¿sí? Claro. Dolor de cabeza estrictamente solo es raro, tiene que ir acompañado de algunas otras cosas, síndrome confusional, y esto es la falta de movilidad. Y el cuerpo está todo relacionado.
¿qué digo? Si uno tiene el colesterol alto o tiene presión alta, afecta el corazón, afecta las arterias, en algún momento, en algún lugar puede formar un coagulito y ser cerebro y dar lo que se llama accidente cerebrovascular isquémico, donde no pasa sangre, a diferencia del hemorrágico, que creo que escuché algo también, que es mucho menos frecuente, pero más mortal, digamos, que es, en vez de tapar la obstrucción, sangra dentro del cerebro y eso es mucho peor. ¿Hay algún aspecto de la alimentación o quizás de la suplementación a la que suelen recurrir algunos deportistas que se pueda vincular con este tipo de accidentes cerebrovasculares? Sí, lo que no sé si la señora Olivera aceptó que en algún momento tomara algún suplemento tipo anabólicos esteroides, porque eso predisponen a tener hipertensión o a desarrollar diabetes, claro, o a dar que el corazón trabaje más rápido, pero repito, no sé si la señora Olivera aceptó esas cosas como para justificar esto. Sí, claro, eso es muy común. Pienso en fisicoculturistas, apartándonos del caso, por ejemplo, de... Sí, no hablemos de un Olivera. caso puntual porque Claro, obviamente desconocemos su historia clínica. Por eso, Doc, pero digo, en líneas generales, no sé, Sí. Fisicoculturistas, personas que se exponen a este tipo de anabólicos. Se van a enojar los fisicoculturistas conmigo, pero sí, ingerir anabólicos esteroides predispone a tener hipertensión arterial, Claro. presión alta. Y es un factor de riesgo del accidente cerebrovascular. Ahora, ¿qué porcentaje que de físico-culturistas tienen accidente cerebrovascular? Lo desconozco. Bien. Claro. Una consulta que le quiero hacer, doctor. Sí. ¿Es importante en las primeras horas ser tratado después de una ACV? Sí, la verdad que al tener algún síntoma de los que he relatado antes, es importante tratar de consultar lo antes posible, dentro de las 3 horas más o menos, porque hay algún tipo de tratamiento que se puede realizar para paliar o para reducir la zona de las células muertas en el cerebro. Con lo cual es muy importante no esperar, ay no, ya se le va a pasar la confusión, no, consultar y que definan si es una ACV o no es una ACV, pero consultar rápido. Es lo mismo que en un infarto de corazón. Es muy importante consultar rápido. En este cuadro, actualmente, hoy, en Rosario, es igual. Le hago otra consulta. ¿Puede ser que una persona padezca a lo largo de su vida varios ACV, pero muy minúsculos y ni siquiera lo perciba? O sea, que no se dé cuenta. ¿O cuando ya hablamos de ACV realmente implica internación porque hay una respuesta del cuerpo totalmente anormal? No, es como vos decís, tal cual. Muchas veces hay ACV que pasan solapados, que se detectan con el tiempo o cuando tienen un cuadro más sintomatológico. Nos pasa eso, es cotidiano, en pacientes que desconocen que habían tenido un cuadro o fue muy tenue y no le dieron importancia y pasó. Y es bastante frecuente. Igualmente, un paciente que tuvo una ACV no significa que manifiesto como la señora Olivera, no significa que no va a tener nunca más. Hay que descartar las causas de formación de coagulitos y el tratamiento para tratar de impedir que lo repita. Doctor Fabián Díez, muchísimas gracias por todos sus conceptos, así que tenga buen día. Buen día. Lucho y Gaby, gracias por la nota. Juan Pablo, igualmente, gracias. Abrazo grande. Doctor. Gracias, Juan. Bueno, importancia al chequeo, Sí, al chequeo anual, el chequeo del corazón, completo siempre, porque es un reducir factores, ¿no?, de riesgo. Gracias, Juanpi.